Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de derecho administrativo y sobre todo lo que vamos a hablar es del sistema de planeamiento en Canarias. Es que así se llama este libro que nos va a presentar o nos va a hablar bastante de él su autor, Luis Fajardo. Es un lanzaroteño pero también muy asentado en Tenerife, un hombre con un recorrido tremendo, miembro del Consejo Consultivo. Él es doctor en Derecho, creo que es en Derecho Administrativo, y nos va a hablar un poco de este libro que es una segunda edición. Ya fue hecho en su momento y ahora es revisado también porque las leyes también se van sucediendo, como una, por ejemplo, la ley del suelo de Canarias, en la que ha sido aplicada, y también nos va a hablar de muchísimas cosas, de planes insulares, de planes generales. Vamos a hablar con don Luis Fajardo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien, sí. ¿Qué tal por tu isla? Pues siempre estupendo, ¿no? Como en casa, ¿no? Sí, sí. No, ahora venimos más, pero ahora ya yo lo de la universidad ya no lo tengo, ya me jubilé hace curso y medio, y solamente tengo lo del Consejo Consultivo, que está en Tenerife, y eso me tiene mucho más allá, pero voy y vengo, y Blanca, pues el hecho de ser de aquí también los dos, pues hace que siempre que podemos estamos por aquí. Claro que sí. Pues Luis, vamos a empezar a hablar del libro. Lo dije en la introducción, no sé si lo dije bien, pero bueno, este libro, me decías tú, no sé si era de 2006, creo que me dijiste. En la primera edición la primera es de 2006. Vale, y habla del planeamiento en Canarias, el sistema de planeamiento en Canarias, así se llama, pero ha sido modificado. ¿Cuál fue la esencia en su momento? ¿Qué pretendías transmitir con el libro? ¿Y qué es lo que te has visto, ¿no, abocado, o has tenido que incorporar nuevas cosas? ¿Por qué? Bueno, el objetivo de este libro, de la primera edición, y yo creo que también de la segunda, y en eso es una de las cosas en las que se parece la primera con la segunda, el objetivo es el ofrecer bien sistematizado, con toda la claridad que sea posible, el conjunto de normas jurídicas que están contenidas en ese gran cajón que es el sistema de planeamiento de Canarias. Todos los instrumentos de ordenación, jerarquizados, cada uno con su ámbito territorial y su competencia propia, pero de un conocimiento complejo. O sea, la materia del derecho urbanístico es una materia, incluso para los juristas, una materia complicada. Y todo esfuerzo de un autor de un libro de urbanismo para aclarar, para tener una prosa sencilla, pues, y eso es lo que yo pretendía en el 2006, y he pretendido también con esta segunda edición. Se parece, por tanto, a lo que yo quiero, a un manual, lo que los franceses llaman un précis, ¿no? Un libro que toque todas las cuestiones, pero no en excesiva profundidad, pero sí que lleve al lector de un tema concreto a toda la información a través de unas buenas notas a pie de página y de referencias las que sean necesarias. Pero ¿por qué esta segunda edición? Pues fundamentalmente por los cambios que ha habido en la legislación. 11 años son muchos los que separan la primera de la segunda edición. Hemos tenido, como he sabido, aquí en nuestro ordenamiento jurídico canario grandes reformas, modificaciones, desde el 2009 sobre todo, el libro es del 2006 en la primera edición, 2009, luego en el 2011 hubo después una ley en el 2014 y finalmente la ley vigente de la que se ha hablado y que tiene aspectos polémicos, la ley del suelo de Canarias, la 4/2017 del año pasado, del verano pasado, pues está explicada y recogida en este libro. Principalmente eso. Ha habido también cambios en la legislación estatal. La legislación estatal del suelo, el último es un Real Decreto 7/2015, y ahí pues hay una serie de materias de urbanismo que en el marco de la competencia estatal, que como es sabido es más estricta, más restringida y menor que la autonómica, porque casi todas las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en urbanismo. Pero había que integrar en el nuevo texto también eso. Y luego finalmente ha habido grandes cambios normativos importantes en materia turística, o sea, en la legislación turística, tanto que el libro tiene un capítulo nuevo sobre urbanismo y turismo, o sea, sobre planeamiento y turismo. Toda la política de rehabilitación urbana, de reconstrucción de hoteles, de reconstrucción de apartamentos, etcétera, pues está recogida y regulada en una legislación, parte estatal, pero sobre todo canaria, y conectada con la legislación urbanística. Había que tocarla también. Y finalmente hay una materia no estrictamente legal, sino más bien jurisprudencial, es decir, de resoluciones del Tribunal Supremo en relación con la anulación de planes. A veces algunos planes muy importantes por un fallo formal, los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, los considera nulos en su totalidad, con lo que se producen a veces unos efectos perniciosos para la comunidad. Un plan cuesta mucho dinero a una corporación hacerlo, tiempo, esfuerzo y todo un esfuerzo colectivo, ¿no? Y a veces pues cae y entra en vigor un plan, el que estaba antes,
pues anticuado y no puesto al día. Esa es otra de las cuando la cuestiones. justicia no es muy justa, ¿no? Sí, A veces sí, porque por una cosa formal pues, se tumba veces... todo un plan general. Una de las cuestiones que nos interesa, Luis, es el tema de la ley del suelo. La has estudiado. ¿Qué valoración haces? Personalmente, ¿cómo te muestras tú a favor de la ley del suelo? Porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. Bueno, creo que sabes que yo soy consejero, lo mencionaste antes, del Consejo Consultivo, y eso limita mucho mi juicio o lo canaliza a través de los dictámenes que hemos hecho en la materia, que yo he sido el ponente precisamente de casi todos los dictámenes del Consejo Consultivo en materia de urbanismo. Y ahí dijimos en el último, en el del proyecto de ley, hoy ley ya, ¿sí?, del año pasado, pues dijimos lo que considerábamos que debía decirse del proyecto de ley. Luego el gobierno no tiene la obligación de seguir los criterios, opiniones y consultas del Consejo Consultivo. Es un dictamen no vinculante y en consecuencia el gobierno o el Parlamento puede cambiarlo y así lo hizo. Así que yo, pues el juicio tiene que ser un juicio no político, porque además estoy restringido y limitado por mi función, pero debo decir que hay cuestiones que a mí no me terminan de gustar como jurista. Hay toda una línea en las reformas del urbanismo en Canarias desde el año 2009 para acá, que desde el Consejo Consultivo precisamente lo hemos calificado y después los políticos lo han recogido y lo han llevado a muchos debates, que es la tendencia que se observa de pasar de un urbanismo de plan a un urbanismo de proyecto. Urbanismo de plan, concepción general de un territorio, del municipio, de la isla, de toda Canarias, etcétera, sí, donde se ofrece un modelo general. Y luego a ese modelo se tendrían que adaptar las decisiones de inversión. Aquí un campo de golf, allí la embotelladora de Coca-Cola, aquí crecimiento residencial, etcétera. Eso es un urbanismo de plan. En cambio, un urbanismo de proyecto es aquí quiere invertir alguien para construir un club de golf, por ejemplo, un campo de golf o cualquier otra inversión, ahí queda y ya tendrá que estructurarse todo el conjunto. Entonces, ese pasar de un urbanismo de plan a un urbanismo de proyecto, nosotros lo hemos criticado. Y bueno, no quiere decir que no haya planes y que no haya una concepción general, pero sí que se ha pasado a través de unas nuevas figuras que son los proyectos de interés autonómico y proyectos de interés insular, que tienen la capacidad de derogar esos proyectos a todo el urbanismo general, el plan general, o el insular del plan insular. O sea, que se pierde un poco la posibilidad de crear modelos. Modelo, efectivamente, modelo... se va contra el modelo. El modelo es por simple adición, por decisiones. Y eso no digo que sea absolutamente así, pero sí que es una tendencia que nosotros señalamos como mala. Hay algo, por ejemplo, antes... hasta la ley del año pasado, la ley del suelo canaria, la ubicación sobre la isla, sobre el territorio insular de los asentamientos de población era algo que estaba fundamentalmente establecido en el plan insular. El plan insular establecía otras cosas, suelos industriales, suelos tal, y el crecimiento urbano, por dónde va a crecer la ciudad o los pueblos. Ahora se ha pasado esa competencia a todos los municipios y bueno, por no hablar de Lanzarote, pues entre el municipio de Las Palmas y el municipio de Telde, que son colindantes, pues Telde a lo mejor con su plan general municipal crece por allí, Las Palmas por aquí y a lo mejor no se ponen de acuerdo, es decir, se rompe una estructura racional de asentamiento de la población sobre el territorio. Esa es una de las características de la ley. El legislador lo ha querido hacer así, tendrá sus razones y habrá que ver si eso funciona. A mi modo de ver, este ejemplo que he puesto de los asentamientos de población no es precisamente una medida muy saludable. Ajá. El tema de que le achacan también que si la ley puede ser especulativa, Fernando Clavijo, no sé si ya el hombre ya no sabe cómo decir que no lo es, que no desclasifica suelo y demás. Desde el Consejo Consultivo, ¿qué análisis se hace? ¿Es una medida que puede ser especulativa? Bueno, la especulación es posible con cualquiera de las leyes urbanísticas, o sea, yo en eso no creo que sea una tacha, un reproche que haya que hacer a la nueva ley. Tal vez en el tratamiento del suelo rústico es donde ha habido en la nueva ley unas concepciones más abiertas que pudieran comprometer el futuro de protección que siempre se le da en todas las legislaciones urbanísticas al suelo rústico, ¿no?
Porque en punto, por ejemplo, a gestión y ejecución del urbanismo, o sea, las normas de la ley del suelo, la parte de la ley del suelo que hace referencia a los sistemas de ejecución del planeamiento, etcétera, no hay muchos cambios respecto de la legislación anterior. Sí los hay, en cambio, en las figuras, estas figuras que decía de urbanismo de proyecto, como los proyectos de interés insular o estratégico. Alguien viene y dice, mire, Cabildo, mire, Ayuntamiento, yo vengo aquí a invertir tanto, quiero invertir aquí, o aquí o en ningún sitio. Pues no podemos perder la inversión aquí. O sea, estoy exagerando un poco, o sea, no quiere decir que... el liberalismo más... De alguna manera es así, o sea, la ley ha desregulado, porque una cosa se dice que hay que simplificar el derecho urbanístico, yo estoy de acuerdo, simplificar, que no es tan sencillo, simplificar las leyes, no debe suponer desregular. Una cosa es desregular y otra cosa es simplificar. Y a veces quien quiere desregular dice, no, es que yo estoy combatiendo la falta de sencillez, la falta de claridad en el ordenamiento, tratando de simplificar. Ya. La CONMAC, también esa es otra, también ha sido, hay gente, detractores de la CONMAC y gente que la ve bien como una medida de control. No sé si en este caso yo creo que... También, bueno, a ver por dónde va. Bueno, la CONMAC desaparece en la nueva ley, desaparece totalmente, y no es sustituida por otro organismo. ¿Y eso por qué? Pues porque el legislador de la Ley del Suelo Canaria ha querido que las relaciones entre niveles estén cortados o casi cortados. Yo en el libro he tenido que darle una sistemática nueva, precisamente porque hoy día la competencia municipal está toda ella encerrada, relativamente bunkerizada en departamentos estancos y la de ordenación del territorio también. De tal manera que las previsiones del planeamiento insular pasan muy poco, apenas pasan al nivel municipal. En cada nivel se toman decisiones. Entonces, la COTMAC, que era la pregunta que me hacían, la COTMAC cumplía una función de intervención, no de oportunidad, como se decía, sino de legalidad o bien de criterios de racionalidad urbanística. La desaparición de ese organismo puede también generar una falta de asesoramiento para la elaboración de los planes. Es verdad que los municipios pues tienen y pueden mejorar también sus equipos técnicos, pero claro, está por ver si efectivamente todos los municipios de Canarias van a estar a la altura de sus propios planes para modificarlos, para ponerlos al día. En definitiva, lo que yo considero es que en todo el sistema de planeamiento, como decía al principio, que es como un gran contenedor donde están todos los instrumentos de ordenación, ahora se ha cortado, se ha establecido unas puertas de cierre casi automático entre niveles competenciales, de manera que no hay relaciones o muy pocas relaciones. Antes las había más, relaciones no solo de jerarquía, sino también de especialidad, etcétera, dentro del sistema, de tal manera que los planes de ámbito más amplio podían condicionar los de ámbito menor. Una de las cosas que ha hecho la ley, por ejemplo, es derogar las directrices de ordenación general. Son poco conocidas las directrices de ordenación general, ya derogadas, por cierto, y se habla de ellas a veces sin mucho fundamento por no habérselas leído, pero las directrices eran una ley que existía en toda Canarias y donde había criterios de ordenación generales. Por ejemplo, las zonas metropolitanas en el área urbana de Santa Cruz y La Laguna o en el área de Las Palmas Telde, etcétera, tenían unos criterios que estaban en las directrices, o el tratamiento del suelo industrial o el tratamiento del suelo comercial, etcétera. Eso ha desaparecido, ha caído. Lo lógico hubiera sido que si la mayoría en el Parlamento y el Gobierno consiguiente tenían una política distinta a las vigentes directrices, ordenara que el Gobierno, en el plazo X de un año, hiciera un nuevo contenido de las directrices. Lo que no tiene sentido es cargárselas absolutamente, las han derogado de plano y no hay avisos o noticias de que vayan a ser sustituidas por otras nuevas. Es decir, da la impresión de que no son necesarias en el nuevo modelo. Claro. Bueno, tema de planes generales. ¿Qué tiene el sistema de planeamiento de Canarias? Este libro que también hay que decir que es un libro técnico, hay que estar mínimamente preparado para abordarlo, pero ¿qué tiene el sistema o el sistema en Canarias, me imagino que en todos lados, para que haya tantos municipios o con planes generales antiguos, con normas subsidiarias, con otros en los tribunales? ¿Qué tiene ahí que se mezcla? Yo creo que, bueno, ahora me lo dirás tú, ¿por qué se da esa circunstancia? ¿Por qué cuesta tanto sacar un plan general?
Bueno, puede que uno de los fallos del sistema, antes también, no sé si ahora, fuera la complejidad y que el abordar un nuevo plan, una reforma del plan, fuera algo que llevara años, llevara la participación de muchos técnicos, costara mucho dinero. Además, la necesaria simplificación sigue siendo para mí un objetivo. Y esa posiblemente sea la razón por la que el cambiar un plan tarda tanto tiempo y hace que, de alguna manera, la colectividad local, ya sea insular, para un plan insular, ya sea municipal, para un plan general, pues esté, digamos, en la mesa de operaciones con la barriga abierta durante tiempo, y no se resuelvan los problemas, con el consiguiente efecto también malo para los intereses generales, pero también para los particulares, los intereses más humildes o los intereses ya de inversores, etcétera. En definitiva, la situación del planeamiento general, del planeamiento municipal, es una consecuencia de la falta de simplicidad del sistema. Esta ley indica en su exposición de motivos que uno de sus objetivos principales es simplificar. Ojalá se consiga, porque claro, la ley tiene muchos más artículos que la anterior, muchos más artículos. Pero además indicaba que no se quería que hubiera reglamentos de desarrollo de la ley, y ahora, según parece, pues están redactándose 4 reglamentos que van a desarrollar la ley esta del suelo de Canarias. Claro, tendremos que ver si esos reglamentos son sencillos o realmente vamos a tener una situación más compleja y con más artículos que aquella que ha sido sustituida por la ley. Sí, o sea, que sería encima, no se conseguiría el objetivo principal, sí, que era... No quiero ser agorero de males, yo realmente deseo que esta ley funcione. Creo que ha habido una intención buena desde el punto de vista del legislador, de tratar de simplificar, pero no es seguro que se consiga. Otra de las cuestiones también que hay que evitar es la alta litigiosidad en la materia. Los litigios ante los tribunales, los problemas ante los tribunales retardan la solución de los problemas y los complican. Aparte de que también para los particulares pues les supone a veces pues el no poder ejercitar sus propios derechos sobre una finca, sobre un suelo de su titularidad. Entonces la litigiosidad está por ver. Hay algunas cosas de la ley que pudieran no estar del todo claras y que pudieran ser la base de que, en fin, los abogados, que esa es su función, pues tuvieran resquicios, pudieran puertas de entrada para defender sus derechos yendo en contra del planeamiento. Claro. Estamos ya encarando recta final de la ESO, porque también las respuestas tienen que ser también un poquito más largas. El PIOL, el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, esa es otra, no sé si, bueno, desde el 91 es el que consta, también está en la misma línea que esos planes generales. No sé si, bueno, además de que sé que has abordado el tema de los planes insulares en el libro, ¿qué crees tú que el de Lanzarote, también por dónde debe de ir, qué debe incluir en un plan insular? El de Lanzarote ha sido, sin duda, de todos los planes, la ley de planes insulares de Canarias de 87. El primer plan que se hace, efectivamente, es de 1991, el plan insular. Y el plan insular ha sido modélico en muchas cosas, el plan insular de Lanzarote respecto de otras islas, que han venido, algunas de esas islas han venido a aprobar su plan por primera vez hace pocos años, y este pues tiene 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que debe regular? Bueno, tendrá que ajustarse a la nueva ley, a lo que indica la nueva ley. Y eso hace que el vigente plan de Lanzarote pues tenga que estar ahora durante un tiempo, y hasta que salga el nuevo reglamento de planeamiento, un tiempo sin poder evolucionar, porque lo más probable es que tenga que adaptar, no, sin duda, tendrá que adaptarse a la nueva legislación y al nuevo reglamento. ¿Qué es lo que tiene que abordar? Bueno, pues los planes insulares tienen que abordar el modelo de implantación sobre el territorio, el modelo de uso del territorio, y contener en consecuencia artículos, preceptos, determinaciones al respecto. Hay una cuestión que yo creo que debe abordarse mucho, que es la conexión entre el plan insular y las medidas de rehabilitación urbana. Pues aquí en Lanzarote tenemos algunas zonas, sobre todo ha sido en Puerto del Carmen, pero también ha habido algo en el sur,
de instalaciones obsoletas, instalaciones turísticas obsoletas que tienen que... Bueno, pues el vigente derecho canario en la materia ha introducido modificaciones y se han elaborado estos planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, que ha habido varios, y que realmente en principio están bien orientados, pero luego la conexión de eso con el urbanismo, con el plan general de Tías, en este caso, o de Yaiza, pues a veces no está del todo logrado. O sea, ahí esa coordinación es indispensable. Claro, las fricciones ahí. Ya nos hemos ido de tiempo, pero quiero hacerte una pregunta un poco... Bueno, tú formaste parte de comisiones dentro de lo que fue la creación de la Constitución, sobre todo me decías antes en la parte más autonómica, ¿no? En las comunidades autónomas, ¿no? Título 8, sí. Sí, en una de las partes. Pero bueno, yo lo que sí quiero hablar es un poco porque ahora está de moda, parece que cuestionar a la Constitución, ya sea por determinados partidos emergentes en la crisis, digamos Podemos, que ha sido bastante más reacción, pero por ejemplo los catalanes ahora que también están continuamente cuestionando la Constitución, además el propio marco... algunos catalanes. Algunos Hay catalanes. Otra parte de los catalanes no la cuestiona. Sí, pero una mayoría que parece que va a volver a formar gobierno, ¿no? La cuestión es, ¿qué te parece que se cuestione la Constitución y qué posibilidades tiene, cuál es el futuro de la Constitución? ¿Sí? ¿Reformarla? La Constitución del 78, yo fui diputado constituyente, efectivamente, es una de las mejores constituciones de Europa. Constitucionaliza derechos sociales, constitucionaliza una serie de cuestiones que otras constituciones europeas, que son anteriores, no tenían. En cuanto al modelo territorial, pues se siguió la línea de la Ley Fundamental Alemana de 1949 y en parte se copió ese modelo, es decir, el modelo que se estableció en la Ley del 78 era casi de un Estado federal, aunque no se llamara así. Ahora bien, la Constitución, como todas las leyes, tiene que ponerse al día, tiene que adaptarse. Yo no estoy de acuerdo en la estigmatización de la Constitución, en considerarla una Constitución no aplicable a su momento. Por el contrario, creo que sigue siendo una magnífica Constitución, que precisamente ha hecho que tengamos durante un periodo de 40 años, este año se cumplen los 40 años de la Constitución, hemos tenido una situación política, económica y social de lo mejor en la historia de España. Ahora la Constitución hay que adaptarla y hay que modificarla en varias cuestiones, no solamente en la materia territorial del título 8, sino también en otras cuestiones. En fin, algunas de ellas, por ejemplo, cuando se hace la Constitución todavía no estábamos en la Unión Europea. Bueno, pues la conexión entre el derecho europeo y el derecho español tiene que tener modificaciones, proyecciones y constancia sobre el texto constitucional. Y algunas otras cuestiones. Pero en lo que está más, y en lo que parece apuntado a tu pregunta, y está más en brete ahora, es la cuestión territorial. O sea, y efectivamente yo creo que algunas cuestiones hay que adaptarlas. La Constitución estaba pensada para montar un Estado que ni siquiera en la Constitución se le calificaba, se le llamaba Estado de las Autonomías, se le ha venido a llamar después, y no se pensaba que iba a tener el desarrollo que tuvo después. Yo creo que hay que abordar esa puesta al día, fundamentalmente en dos cuestiones. Por un lado, la actualización del Senado, me parece que hay que reformar el Senado, y en segundo lugar, en lo que hace referencia a las competencias. En todas las constituciones federales, las competencias del Estado, en el caso de Alemania, las competencias del Bund, frente a los Länder, las competencias están en la Constitución. Y luego se dice que todas las demás competencias son de los Länder, diríamos, son de las comunidades autónomas. Bueno, pues ese modelo de claridad habría que llevarlo a la Constitución española en la reforma que se haga. Nosotros, el Grupo Socialista, presentó en su día, hace 40 años, una enmienda para que fuera en la Constitución donde estuvieran las competencias. Y casi fue UCD, entonces venía a ser como el Partido Popular de entonces, y los nacionalistas catalanes y vascos, pero sobre todo los nacionalistas catalanes, Roca, que fue ponente constitucional, quienes quisieron que no estuviera en la Constitución, sino en los estatutos de autonomía. Y esto ha generado unos problemas enormes y una conflictividad ante el Tribunal Constitucional también muy grande. Probablemente casi todos los constitucionalistas están de acuerdo en que debería llevarse a la Constitución la clarificación del reparto competencial, de manera que se eliminen problemas y enfrentamientos entre las comunidades autónomas con el Estado. Hay también que traer a las comunidades autónomas más a algunas cuestiones generales, a las relaciones con Europa, a la definición de políticas estatales de toda España,
pero con un componente territorial claro. Bueno, eso que sería, digamos, mantener el estado de las autonomías, pero federalizándolo, sería para mí el objetivo de reforma constitucional. La reforma de la Constitución y ver que tenga continuidad. Don Luis Fajardo, ha sido un verdadero placer, gracias por estar aquí y bueno, destacar que para todos los que nos estén viendo que hoy a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura Arrecife será la presentación. Sí, va a ser José Suárez, el catedrático de Derecho Administrativo de Las Palmas y magistrado del Tribunal Supremo, que se desplazará a la isla hoy para presentar mi libro. Muy bien, pues muchas gracias. A ustedes. Gracias. Las palabras en este caso de Luis Fajardo, autor del libro Sistema de Planeamiento en Canarias, está en las principales librerías de la isla. Es un libro también, bueno, ya lo he dicho, es un libro técnico, habla de cuestiones importantes, pero bueno, ya fue escrito en 2006, ¿no?, con unos objetivos claros, pero también la incorporación de nuevas leyes, sobre todo la ley del suelo, pues también obligaba a una actualización. Hoy en día parece como con lo de los ordenadores, hay que hacer actualizaciones, pues eso es lo que se ha hecho este libro, o lo que ha hecho Luis Fajardo con este libro, el que viene un poco a aclarar un poco cómo está toda la cuestión de la territorialidad, ¿no?, y también cuestiones muy complicadas también a veces de sacar, lo ha dicho, planes generales, planes insulares, la importancia que tienen muchas veces, pues bueno, quedan ahí, como dijo, ¿no?, como en un quirófano, ¿no?, con la barriga abierta, y eso a veces hay que coserlo y cerrarlo. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.